Saludos. Para el análisis de hoy, tenemos sobre la mesa un texto que es, como poco, provocador. Diría que mucho más que provocador. Se titula La ley y la promesa. Es una colección de ensayos, de anécdotas, que defienden una idea central muy audaz. Que nuestra imaginación no es un simple refugio para fantasías, No. sino que es la auténtica fuerza creadora que construye ladrillo a ladrillo la realidad que vivimos cada día. Y esa es la clave de todo. Es que no dice que influye en la realidad, ni que la colorea. No. Dice que la crea. La crea. La distinción es fundamental para entender todo lo que sigue. La misión que nos propone este material es examinar esa premisa a fondo. La idea de que los acontecimientos de nuestra vida no son fruto del azar, Ni de causas externas. ni de causas externas, sino el resultado directo de nuestra actividad imaginaria, seamos conscientes de ella o no. Es una idea radical, desde luego. Le da la vuelta por completo a cómo entendemos el mundo. Totalmente. En lugar de ser actores que reaccionan a un guión ya escrito, el texto sugiere que somos los guionistas, los directores, los protagonistas. De nuestra propia obra. Y a menudo sin saberlo. Exacto. El libro está lleno de historias personales que, según el autor, lo demuestran. Así que vamos a meternos de lleno en la teoría, en lo que llama la ley y en esos ejemplos que supuestamente la ponen en práctica. Venga. Empecemos por el pilar de todo el argumento, una frase que toma prestada de William Blake. Ajá. El hombre es todo imaginación. El texto parte de ahí para afirmar que nada en nuestro mundo, absolutamente nada, tiene una existencia independiente. Nada. Todo, desde la silla en la que estamos sentados hasta, no sé, la situación económica que nos preocupa, se mantiene en pie porque una actividad imaginaria, en algún nivel, la está sosteniendo. Espera, eso es mucho que digerir. Incluso los hechos más sólidos y objetivos, una montaña, por ejemplo, o una crisis económica global, Bueno, él sugiere que son en el fondo una especie de alucinación colectiva consentida. lo plantea de una forma un poco más sutil. No niega la existencia del mundo físico, pero redefine la causalidad. Vale. Argumenta que la causa primera de todo fenómeno es siempre un acto de imaginación. De hecho, distingue entre dos intensidades. Dos intensidades. Sí, una imaginación, digamos, de alta intensidad, que sería un acto creativo tan potente que el efecto es casi inmediato. Y luego está la de baja intensidad, que es donde vivimos casi siempre, un estado imaginario sostenido, un run mental, que con el tiempo se condensa y se materializa en el mundo físico. O sea, como la diferencia entre un relámpago y el goteo lento que forma una estalactita. Qué buena analogía. Sí, exacto. Ambos son agua, pero operan en escalas de tiempo totalmente distintas. Vale, lo entiendo. Entonces la idea es que quien es consciente de lo que imagina tiene las riendas. El problema es que la mayoría no lo somos. Exactamente. El poder, según el texto, está ahí para todo el mundo, pero está latente, dormido, porque no se ejerce de forma deliberada, Se nos enseña a reaccionar ante los hechos. a darles la autoridad final. Este libro propone la rebelión. En lugar de inclinarnos ante la realidad externa, debemos afirmar la supremacía de nuestros actos imaginarios sobre esos hechos. Bien, la teoría es fascinante, pero suena muy abstracto. ¿Cómo se supone que se lleva esto a la práctica? Porque una cosa es decir que la imaginación crea la realidad y otra muy distinta es, no sé, conseguir un trabajo o pagar el alquiler usándola. Y ahí es donde el libro pasa de la filosofía a la técnica. No se queda en el qué, sino que explica el cómo. El método principal lo resume en una frase. A ver, Vivir en el final. vivir en el final, suena a eslogan. ¿Qué significa exactamente? Significa ocupar mental y emocionalmente el estado de tu deseo ya cumplido. La clave es que no se trata de pensar en tu deseo como algo lejano. Ajá. Se trata de pensar desde tu deseo como algo que ya es real. Si quieres un ascenso, no imaginas los pasos para conseguirlo. Imaginas que ya estás en tu nuevo despacho, sintiendo la nueva responsabilidad, escuchando las felicitaciones. Cambias tu estado de conciencia del yo quiero al yo soy. Justo. Es un cambio de perspectiva sutil, pero fundamental. De acuerdo. Y aquí es donde entran las historias personales, supongo. Sí. Y hay una que es el ejemplo paradigmático de todo el libro. La historia de un médico y su esposa. Vale. Durante 15 años soñaron con construir un edificio de apartamentos en un solar que poseían, pero era un sueño imposible. No tenían ni una fracción del dinero. Un problema bastante común, la verdad. Desde luego.
pero decidieron aplicar este principio de forma radical. En lugar de obsesionarse con el problema, o sea, la falta de dinero, se centraron exclusivamente en vivir en el final. ¿Y cómo lo hacían? Cada noche, en su imaginación, recorrían el edificio ya terminado. Caminaban por los pasillos, abrían las puertas, sentían las texturas y, lo más importante, sentían el orgullo, la satisfacción de haberlo logrado. Vaya. Incluso representaban mentalmente cómo alquilaban los pisos a inquilinos imaginarios. Y para hacerlo aún más real, el texto cuenta que construyeron una escena muy específica, ¿verdad? Un detalle sensorial muy concreto. Sí, y esto es crucial según el autor. Crearon un pequeño drama, una escena que implicaría que el edificio ya estaba construido. ¿Cuál era? Se imaginaron a una amiga de la familia, a la que no veían desde hacía tiempo, recorriendo el edificio con ellos y diciéndole al médico con una voz llena de admiración: «Doctor, creo que es hermoso». ¿Qué específico? Repitieron esta escena mentalmente noche tras noche durante meses, sintiéndola real. Vale, y ahora viene la parte que a mi lado cínico le cuesta aceptar. ¿Qué pasó en el mundo real? Pues que un día un contratista desconocido se presentó en su consulta. Así, sin más. Sin más, había visto el solar y tenía una visión para él. El médico fue sincero: «Me encanta la idea, pero no tengo ni para pagar los planos». Claro. El contratista no se rindió. Días después volvió diciendo que había encontrado unos planos antiguos que encajaban. Luego consiguió que una financiera cubriera una gran parte del coste y la parte que faltaba ¿Qué pasó con esa parte? la financió él mismo, con la condición de que se le pagara con los primeros alquileres. Increíble. O sea, que el edificio se construyó literalmente sin que el médico y su mujer pusieran un solo céntimo. Ni uno. Y la culminación de la historia es que, un mes después de la inauguración, la amiga que habían incluido en su escena imaginaria, ¿La que no veían? esa misma, les hizo una visita sorpresa. Le enseñaron el edificio y al final del recorrido se giró hacia el médico y le dijo, palabra por palabra: No me digas. «Doctor, creo que es hermoso». Tengo que admitir que es una historia impresionante, pero mi primer instinto es buscar el truco. Una coincidencia monumental. Una memoria selectiva que adorna los hechos. Claro, es la duda más evidente. Y el libro la aborda, pero no como lo haría un científico. El autor diría que no existen las coincidencias. Entonces, ¿qué fue? Lo que ocurrió según él fue que, al mantenerse fieles a su drama interno, obligaron al mundo externo a conformarse a ese guión. El contratista, la financiera, la amiga, todos fueron atraídos a la obra. El cómo sucedió, ese puente de incidentes, es el secreto de la creación. No es asunto nuestro. Nuestra única tarea es ocupar el estado final. Exactamente. Vale. Si aceptamos esta premisa para crear el futuro, el libro va un paso más allá, que es aún más difícil de creer. Propone que también se puede cambiar el pasado. Sí, a esta técnica la llama revisión. Y si la idea de crear el futuro ya es potente, la de reescribir el pasado es de otro nivel. ¿Cuál es la lógica? La lógica que presenta es que el pasado no está muerto y enterrado. Es una estructura que sigue viva en nuestra conciencia y que continúa proyectando sus consecuencias en nuestro presente. O sea que los problemas de hoy Son a menudo, argumenta, escenas no revisadas del pasado. suena a terapia, pero con un giro de ciencia ficción. ¿Cómo funciona? La revisión consiste en volver mentalmente a un evento desagradable, pero en lugar de recordarlo, lo reescribes. Lo revives en tu imaginación tal y como te hubiera gustado que ocurriera, con todo el detalle y la emoción posibles. Hasta que se sienta más real que el original. Justo. Al hacer esto, según el texto, no estás practicando una forma de autoengaño. Estás cambiando la causa. Y si cambias la causa, el efecto, por fuerza, debe cambiar. Esto sí que me parece que roza el negacionismo. ¿Qué diferencia hay entre esto y simplemente vivir en una fantasía para no afrontar la realidad? Es la pregunta del millón, ¿verdad? El autor lo justifica diciendo que la realidad objetiva no es tan objetiva. Es un reflejo de estados de conciencia pasados. La revisión es una falsificación mental de los hechos, deliberada, pero con un propósito liberador. Necesito un ejemplo práctico de esto. El libro ofrece uno muy claro. Una persona recibe una carta de un agente inmobiliario. La carta es tajante. Es absolutamente imposible vender una propiedad que necesita vender. Un portazo en toda regla. Exacto. Esa noche, en lugar de lamentarse,
esta persona decide aplicar la revisión. Se sienta y, en su imaginación, sostiene la misma carta, pero reescribe mentalmente su contenido. ¿Cómo? Lee una y otra vez una carta que dice que la propiedad se ha vendido en unas condiciones excelentes. Siente el alivio, la alegría, y para consolidarlo crea una pequeña escena. Se imagina en la oficina del agente, dándole la mano y diciéndole «gracias». Y el agente responde, ¿Ha sido un placer hacer negocios con usted? y supongo que no acaba ahí. 3 días después, el mismo agente le llama. Le dice que contra todo pronóstico ha aparecido un comprador. La venta se cierra al día siguiente. Y la escena final, en la oficina, transcurre palabra por palabra como la había imaginado. Incluyendo el apretón de manos y la frase. Todo. Para el autor, esto no es suerte. Es la consecuencia directa de haber revisado la escena de la carta. En lugar de aceptar el hecho, afirmó la supremacía de su acto imaginario. Vale. Hasta ahora todo se centra en cómo usar la imaginación para cambiar nuestro mundo, para lograr objetivos. Es casi un manual para una realidad programable. Pero el libro no se detiene ahí, ¿verdad? El título es La ley y la promesa. Y aquí es donde da un salto hacia algo mucho más cósmico. Es un cambio de tercio radical y el punto donde muchos lectores se pueden sentir perdidos. ¿Por qué? Porque si la ley son las técnicas prácticas, la promesa se presenta como el propósito último de la vida, el despertar de la imaginación divina que, según el autor, reside en cada ser humano. ¿Y esto no es una técnica? No, lo describe como una serie de eventos místicos que le suceden al individuo, una especie de graduación de la conciencia. Y aquí es donde el libro pasa de ser un manual de autoayuda a ser el diario personal de un místico. El autor relata sus propias experiencias, que son bastante intensas. Intensas es un buen adjetivo. Describe la primera como un nacimiento desde arriba. Relata cómo, tras una intensa vibración en su cráneo, se siente a sí mismo saliendo de su propia cabeza. ¿Saliendo de su cráneo? Sí. Y una vez fuera, ve su propio cuerpo dormido en la cama y a sus pies encuentra un bebé recién nacido. Y dice que sabe sin duda que ese bebé es él mismo. Es una imagen alucinante. ¿Cómo lo interpreta? Lo presenta como el cumplimiento literal, no metafórico, de la frase bíblica «tenéis que nacer de nuevo». Es el despertar del ser espiritual, el segundo hombre, dentro del ser físico. ¿Y eso es solo el principio? Es solo el preludio. Le siguen otras experiencias, como la revelación del David bíblico, que se le aparece y lo reconoce como su padre. El rey David llamándole padre. ¿Y eso qué simboliza? Simboliza la unión última entre la creación, o sea, la humanidad, y el creador, que es la imaginación humana despierta. El alfarero y el barro se reconocen como uno. Es un material densísimo. Pasamos de técnicas para vender una propiedad a una teología personal muy elaborada. Sitúa todo lo anterior, la ley, en un contexto completamente diferente. Exacto. Ya no se trata de conseguir un coche nuevo. No. Se trata de un camino de transformación espiritual. La ley sería el entrenamiento en este gimnasio del mundo. La promesa sería el momento en que te das cuenta de tu verdadera identidad. En resumen, la ley y la promesa es un texto que te pide que suspendas la incredulidad y aceptes una premisa que lo cambia todo. La causa de los fenómenos no está fuera, sino dentro, en tu propia imaginación. Es una invitación a dejar de ser un espectador pasivo y convertirte en el autor de tu propia historia. La causalidad, según esta fuente, no es física, es psicológica. Y los resultados que vemos fuera. Son un espejo de lo que hacemos dentro. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? El libro no pide fe ciega, parece que propone un desafío. Experimentar. Claro. Probar si estos principios funcionan, ya sea en un objetivo grande como el edificio del médico o en algo pequeño como cambiar el resultado de una conversación difícil mediante la revisión. Nos anima a convertirnos en alfareros de nuestra existencia, a tomar el barro de las circunstancias y modelarlo conscientemente con la imaginación. Y para terminar, una reflexión provocadora que se extrae del texto, una frase que te deja pensando mucho tiempo. A ver. El autor afirma que toda la vida ha sido la solución permanente de un problema inexistente. Uf. Si la imaginación puede revisar el pasado y crear el futuro, ¿cuáles de los problemas que nos quitan el sueño son realmente hechos inalterables? ¿Y cuáles son quizás solo imágenes persistentes a las que nos aferramos,
fantasmas que nosotros mismos mantenemos vivos y que podrían ser transformados.